Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre aspectos laborales, mercantiles y contractuales clave para las empresas ante el COVID-19, que organiza el Club de Calidad en colaboración con Baciero. Mi nombre es Marino Zapatero, soy el gerente del Club de Calidad y aparte de daros la bienvenida y agradeceros a todos la atención, quería agradecer muy especialmente a Baciero y a Belén Fraga, socia de Derecho Laboral, y Jaime Beltrán, socio de Derecho Mercantil y Societario, que serán quienes conduzcan esta sesión. También a Jorge Calín, que será quien recoja las preguntas, el responsable de marketing de Baciero será quien recoja las preguntas al final y las ordenará para poder responderlas vía correo electrónico. Podéis hacer todas las preguntas a través del chat de la aplicación. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada, así que no solo gracias a los que estáis ahora mismo en directo escuchando, sino también a todos los que puedan acceder a esta grabación a través de nuestra página web clubcalidad.com. Empezamos así con Belén. Belén, cuando quieras puedes tomar la palabra. Muchísimas gracias. Perfecto. Hola, pues bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, creo que hay caras, aunque no se esté viendo por la lista de asistentes, creo que tengo caras conocidas al otro lado de la pantalla. Nada, por mi parte agradecer al Club de Calidad que haya contado con nosotros para este webinar y a todos vosotros por la asistencia, porque bueno, son tiempos difíciles en los que a todos nos cuesta compatibilizar un poco tema de teletrabajo con obligaciones familiares y demás. Y bueno, el que estéis ahí escuchándonos, pues es de agradecer. Básicamente el webinar se va a estructurar en dos partes. Primero hablaremos de los aspectos laborales, que son numerosísimos, como habréis ido leyendo últimamente en prensa y con reales decretos continuos que se han ido publicando desde la declaración del estado de alarma y con incidencia en el ámbito laboral. Y bueno, lo que vamos a tratar es de ser bastante sintéticos en la exposición, que os queden claras cuáles son las medidas laborales que se han ido aprobando con los diferentes reales decretos y básicamente pues que tengáis clara cuál es la regulación donde tenemos que acudir, que a modo sintético sí os puedo decir que hay 4 reales decretos ley que contienen medidas laborales, que serían el Real Decreto Ley 8/2020, que se publicó el 18 de marzo, a los poquitos días de entrar en vigor el estado de alarma. El 9, que fue el publicado este sábado, que también tiene contenido laboral, lo vamos a ir viendo, el 28 de marzo. El día 29 de marzo se publica, que fue domingo y además a una hora bastante intempestiva, casi rozando la medianoche, se publica el Real Decreto 10/2020, que yo creo que es el que está teniendo más repercusión a lo largo de esta semana. Y luego en el día de ayer, el 1 de abril, pues se ha publicado el Real Decreto 11/2020, que también tiene algunas cuestiones laborales, pero digamos que de una menor repercusión. Os diría que desde el punto de vista laboral los más importantes serían el 8 y el 10. Entonces vamos a comenzar un poco por orden cronológico, si os parece, por ese Real Decreto Ley 8/2020, que es el que, como decía, se publicó un par de días después de la declaración del estado de alarma y donde fundamentalmente, aunque contiene otras medidas laborales, pues digamos que las de mayor relevancia y las que están afectando a todo el tejido empresarial del país y, por tanto, a los trabajadores también indirectamente, pues son todas las relacionadas con los expedientes de regulación de empleo temporales, que si os parece, para abreviar, vamos a referirnos a ellos como ERTES, que es el nombre, un poco la abreviatura de los mismos, vinculados a esta situación de emergencia sanitaria excepcional como consecuencia del COVID-19. Antes de entrar en el tema ERTES, que como os digo es el más significativo y probablemente una de las mayores inquietudes que podáis tener quienes nos estéis escuchando, sí merece la pena hacer mención a alguna otra medida que está contenida en el Real Decreto Ley y que también está afectando a muchos trabajadores, bueno, pues desde la declaración del estado de alarma, que es, por un lado, bueno, el potenciar el trabajo a distancia, el teletrabajo,
que es una fórmula de trabajo que podemos decir que en España tampoco estaba siendo especialmente utilizada hasta la fecha o con un carácter generalizado, es decir, podía ser algo más puntual que en determinadas circunstancias en alguna empresa, fundamentalmente pues por cuestiones de conciliación, se autorizase el teletrabajo, pero ahora ya lo que nos dice la norma es que las empresas deben de potenciar el teletrabajo como una fórmula, adoptar, mientras que nos encontremos en esta situación de crisis sanitaria internacional, y que además deben de poner los medios necesarios y adoptar los cambios en la organización que sean necesarios para potenciar el teletrabajo. ¿Esto qué supone? Que en la medida de lo posible, cuando un trabajo se puede ejecutar en la distancia, pues digamos que el empresario debería de adoptar las medidas que puedan ser necesarias, pues a través de la adquisición de sistemas informáticos, etcétera, para poder conseguir que sus trabajadores estén prestando servicios desde casa. Hay una cuestión en el Real Decreto que ha pasado un poco desapercibida, pero sí tiene su relevancia, que es cómo se evalúan los riesgos del puesto de trabajo cuando el trabajador está prestando servicios. Ya sabéis que por tema de prevención de riesgos laborales, cada puesto de trabajo está evaluado. Aquí la norma lo que prevé es que si el trabajador va a prestar servicios desde su domicilio, pues debería de evaluarse ese puesto de trabajo. Entonces, bueno, desde los servicios de prevención se han enviado unos modelos de autoevaluación voluntaria, que es admitida legalmente, que nada, simplemente es para que el trabajador rellene pues cuáles pueden ser los riesgos que tenga en su puesto de trabajo y los envía a la empresa. Digamos que es una autoevaluación voluntaria para el trabajador, es decir, la empresa debe proporcionarla, pero bueno, luego si el trabajador no quiere rellenarla por un tema de intimidad o lo que sea, pues tampoco sería obligatorio cubrir la misma, ¿vale? Una segunda medida que se potencia en ese Real Decreto pues sería el derecho a la adaptación del horario y a la reducción de jornada para cuidar bien del cónyuge o bien de otros familiares por circunstancias relacionadas con el coronavirus. Digamos que hasta ahora bueno, aunque desde hace unos meses con una modificación que ha habido en el Estatuto de los Trabajadores se está hablando del horario a la carta por parte de las empresas para conciliar, si es verdad que esas adaptaciones de horario pues están muy vinculadas sobre todo pues al cuidado de hijos y demás, ¿no? Ahora lo que hay es una previsión expresa de adaptar el horario por causas relacionadas por el coronavirus, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, pues eso de las consecuencias del cierre de colegios, etcétera. Entonces, sería posible adaptar, por poneros un ejemplo, a una empresa donde no se pueda teletrabajar y los dos progenitores tengan a los niños en casa porque no, los centros escolares están cerrados, pues se podría hablar con la empresa para que en lugar de trabajar en régimen de mañana y tarde, pues por ejemplo se trabaje solo por la mañana o solo por la tarde y poder turnarse con el otro progenitor para el cuidado de los hijos. ¿Vale? También se recoge una reducción especial de jornada de trabajo que podría alcanzar hasta el 100% de la jornada para el cuidado de hijos menores de 12 años discapacitados o mayores dependientes y que se comunicaría solo con 24 horas de antelación. Digamos que viene a ser una reducción de jornada a mayores de la que ya está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores de siempre, no vinculada al COVID, pero con un porcentaje que puede ir hasta el 100% de la jornada si fuera necesario. Y luego también se establece la posibilidad de renunciar o modificar a las reducciones de jornada o adaptaciones de jornada que ya se estuvieran disfrutando con anterioridad al COVID para adaptarse mejor a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Esto ya os digo, son dos previsiones que os las quería mencionar, pero yo soy sincera, desde que ha estallado todo esto, realmente las medidas que se están adoptando por parte de las empresas es o el teletrabajo o el expediente de regulación de empleo o ya desde el lunes de esta semana, pues el permiso retribuido al que nos hace referencia el Real Decreto 10/2020. Por tanto, que son unas medidas que sí están bien y están recogidas normativamente, pero sí es verdad que no, yo creo que no cumple con la finalidad de
o con el objetivo que buscan las personas trabajadoras en estos momentos ni la empresa, porque las personas trabajadoras lo normal que es que si hay trabajo lo quieran ejecutar desde su casa a través del teletrabajo y las empresas normalmente van a pensar en el ERTE porque, bueno, salvo en algún sector específico, sí es cierto que en una inmensa mayoría de ellos pues sí que se ha visto afectada la actividad productiva de alguna otra manera como consecuencia del COVID. Y luego en este primer Real Decreto, el 8, que es el que estamos viendo, pues aquí es donde ya se estableció también una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos que se hayan visto afectados por el estado de alarma, que como consecuencia del mismo vean las actividades suspendidas y vinculado a que haya una reducción de la facturación en el mes anterior en el que se solicita la prestación, ¿vale? Esta es una prestación que se está tramitando directamente con las mutuas y, bueno, es una pequeña ayuda para los trabajadores autónomos que si tenemos alguno al otro lado de la pantalla, seguro que lo que opinan es que son siempre los grandes perjudicados en todas las medidas que adopta el gobierno, pero bueno, digamos que es un pequeño guiño a los autónomos que se ven afectados por esta crisis. Vale. Bueno, pues si os parece vamos a entrar ya de lleno al tema ERTES, que como os digo, bueno, es el que está afectando más mayoritariamente a empresas y trabajadores desde la declaración del estado de alarma. Yo aquí, por contaros un poco mi experiencia, lo que hemos tramitado desde el despacho muchísimos ERTES desde el inicio del estado de alarma. La primera semana, la del 16 de marzo, digamos que fue una semana sobre todo para la pyme, crucial para la pyme, es decir, el estado de alarma causó mucha inquietud en la pequeña empresa, que de repente pequeños, pues por supuesto, comercios, hostelerías, o esas empresas que ya desde el primer momento tenían que estar cerradas, y luego a otro tipo de empresas más de servicios, pero que dado el ritmo con el que estaba avanzando toda esta crisis, pues estaban viendo que se tenía que ver abocadas al cierre, si no era porque estuvieran en el números clausus, digamos, del Real Decreto del estado de alarma, porque el mercado les abocaba a ello, ¿no? Por ejemplo, no sé, clínicas odontológicas que solo atienden ahora a urgencias. Nadie se plantea ir al dentista en estos momentos si no es por algo urgente, hacerse, por ejemplo, una limpieza de boca, ¿no? Pues entonces cualquier sector servicios al final está muy limitado desde la declaración del estado de alarma. Aquí comentaros que hasta la reforma del Real Decreto los ERTES ya existían, es decir, una persona que atravesase dificultades, una empresa que atravesase dificultades productivas o bien una fuerza mayor podía acudir a los expedientes, a los ERTES temporales. Lo que pasa que lo que se pretende con esta normativa es aligerar, digamos, requisitos y sobre todo crear un par de modalidades ya muy vinculadas a la situación del COVID-19, porque vamos a ver que además pues tienen unas consecuencias muy específicas que no las tenían los expedientes de regulación de empleo que se pudieran llevar a cabo antes de la crisis sanitaria internacional, ¿vale? Nos tenemos que quedar con la idea de que se puede recurrir a dos tipos de ERTE como consecuencia del coronavirus. Por un lado tendríamos los ERTEs de fuerza mayor y por otro lado tendríamos los ERTEs de causa productiva, siendo las consecuencias de unos y otros diferentes, sobre todo para la empresa y sobre todo el procedimiento también diferente, ¿vale? Por deciros a grandes rasgos, el ERTE de fuerza mayor, ¿por qué es interesante para las empresas? Pues fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque él mismo prevé una exoneración de cuotas a la seguridad social, que sería de un 100% en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores y de un 75% en empresas de 50 o más trabajadores. Entonces, bueno, todo lo que sea un ahorro de las cuotas de la seguridad social, que como sabéis es una partida de gasto importante en cualquier empresa y sobre todo si tienen plantillas considerables, pues desde luego que es una ventaja que no se quiere dejar escapar.
Y la segunda ventaja que tiene es que a la hora procedimentalmente, digamos que el procedimiento es más sencillo y no hay una obligación de negociar con la representación legal de los trabajadores. Y este es un motivo también de peso que yo me estoy encontrando para las empresas. Es decir, quieren plantear el ERTE de fuerza mayor, no solamente por el tema de la exoneración de cuotas, que sin duda es muy atractivo e importante, sino también porque el procedimiento es más sencillo y simplemente hay que presentar una solicitud en la autoridad laboral. Bueno, digo sí, es simplemente con todo el respeto, porque luego vamos a ir viendo las dificultades que tenemos para conseguir esa declaración de fuerza mayor, ¿no? Pero a nivel de arrancar el procedimiento, pues sería presentar la solicitud ante la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo, con un listado de los afectados, con su número de afiliación a la Seguridad Social y su DNI, y luego un informe, que digamos que es el kit en la presentación de los ERTEs de fuerza mayor, donde se describa muy bien la fuerza mayor y la vinculación que tenemos entre la caída de la actividad de la empresa y el coronavirus. ¿Vale? Entonces, aquí os he reproducido en esta diapositiva la definición de la fuerza mayor que contiene el Real Decreto, tal cual. Entonces, lo que nos dice el Real Decreto es que para que el ERTE sea considerado de fuerza mayor es preciso que se produzca una caída de la actividad que tenga su causa directa en el COVID, entendiendo por tales las derivadas del estado de alarma que comporten la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público y, en general, la movilidad de las personas o mercancías, así como la falta de suministros que impida gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla. Entonces, si desgranamos un poquito esta definición, que como veis es bastante larga y enumerativa, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que justificar el que haya una suspensión o cancelación de actividades en la empresa como consecuencia del COVID, que haya un cierre temporal de los locales, que haya restricciones en el transporte público, en la movilidad, que acaben afectando a la actividad de la empresa, que haya falta de suministros que impidan el desarrollo ordinario de la actividad, o bien que haya una situación de contagio en la empresa, que alguien haya dado positivo y que haya un contagio un poco masivo, que exija el cierre al final de la empresa o la suspensión de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay casos que son bastante claros, como puede ser el cierre temporal de los locales. A priori, si uno se dedica a hostelería o es un comercio y son actividades en las que están cerradas desde el sábado 14 de marzo, pues bueno, ahí es evidente que no se pueden prestar servicios y que en consecuencia se tendrán que suspender las relaciones laborales. El tema del contagio también ofrece poca interpretación y el resto de cuestiones yo creo que son bastante interpretables y al final, según os expongo en la siguiente transparencia, aquí la fuerza mayor la tiene que autorizar la autoridad laboral, es decir, la Dirección General de Trabajo es la que tiene que acabar diciendo si hay fuerza mayor o no. Y lo cierto es que, bueno, que hay un margen de discrecionalidad, que ahora os voy a contar que la verdad que no está habiendo muy poquitas resoluciones de momento, a pesar de la avalancha de solicitudes, pero los criterios que circulan en la red de inspección de trabajo, del ministerio y demás, pues la verdad es que todo apunta a que van a ser bastante restrictivos en la concesión de las fuerzas mayores, ¿vale? Y aquí un primer matiz, porque, bueno, si todos atendemos a la rueda de prensa que se hizo después de este Real Decreto Ley, parecía que todos los ERTEs que tuvieran una mínima vinculación con el coronavirus iban a ser ERTEs declarados como ERTEs de fuerza mayor y que, por tanto, tener esa bonificación en cuotas. Y, en cambio, vamos a ver que la práctica no va a ser tan sencillo, ¿vale? Os pongo en esta transparencia el tema del plazo, que es importante. En teoría, cuando todo esto surgió y el plazo tradicional en los ERTEs de fuerza mayor, que ya estaba en el Estatuto de los Trabajadores antes del coronavirus, era de 5 días hábiles. Es decir, se suponía que la autoridad laboral, una vez presentado el ERTE, a los 5 días pues tenía que resolver sobre si concurría o no la fuerza mayor. Y si no resolvía, se entendía que estábamos ante un silencio positivo. Es decir, si pasan los 5 días hábiles y la autoridad laboral no emite un informe pronunciándose sobre mi solicitud,
pues se entenderá que sí hay fuerza mayor. Ese era el escenario que teníamos. Ya confundo un poco los días con este mare magnum de normativa, la verdad, pero yo creo que ha sido hace un par de días, no más. Pues en el Principado de Asturias se ha prorrogado ese plazo y lo que eran 5 días hábiles se han convertido en 10 días hábiles y además con un efecto, digamos, retroactivo. Entonces esto, bueno, en lo que se traduce es que al final, yo ya os digo que hemos presentado muchísimas solicitudes en estos días y resolución expresa solamente tengo de un centro hostelero, ¿no? Entonces, del resto de actividades se lo está evidencia que se lo están pensando mucho, aparte de lo que dice esa resolución del Principado ampliando en plazo, es que se pretende resolver todas las solicitudes, es decir, que lo que parecía que en un primer momento iban a dar las fuerzas mayores por silencio positivo, parece que no va a ser así, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primer tipo de ERTES derivados del COVID. Cuando hay caídas de actividad, solo por matizar, porque probablemente sea uno de los casos más típicos que se presentan en las empresas, en ese informe hay que justificar muy bien que esa caída de actividad tiene una incidencia directa en el COVID y que afecta a un grupo determinado de personas. Es decir, no es porque haya habido una caída de actividad, directamente ya puedo meter en ERTE de fuerza mayor a toda la plantilla, sino que en el informe tengo que justificar muy bien, se me han caído estos pedidos los tenía que realizar con 3 personas, por poner un ejemplo, entonces pido la suspensión de contratos de esas 3 personas que son las que están vinculadas a la caída de actividad. Es decir, que no es que por tener una caída X de actividad eso justifique ya la suspensión de contratos de toda la plantilla, sino que en el informe tendré que hacer una delimitación muy concreta de la incidencia que la caída de actividad tiene en la plantilla. ¿Vale? Como os decía, este ERTE de fuerza mayor no hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores, no obstante sí que hay que comunicar a los trabajadores pues, que se presenta el mismo y a la representación legal de los trabajadores entregarle una copia del informe y de toda la documentación justificativa que se haya aportado a la autoridad laboral, es decir, ese informe donde se justifica la fuerza mayor y toda la documentación soporte, no solamente lo que diga el empresario, sino que tiene que haber un soporte documental de lo que se esté contando en el informe, ¿vale? Más ventajas de este ERTE de fuerza mayor es que se podría aplicar con un carácter retroactivo, es decir, en ese caso que os estoy poniendo tengo el establecimiento cerrado desde el día 16, pues aunque yo solicite el ERTE el día 25, pues podré pedir que se aplique desde el día 16, que es cuando tengo el establecimiento cerrado y a la gente en casa, ¿no? Y luego, lo que ya se infería desde el principio, y luego vamos a ver que con una de las normas posteriores ya se dice claramente, es que la duración de este ERTE pues, necesariamente tiene que estar vinculado a la duración del estado de alarma o de sus prórrogas. Es decir, nunca podríamos ir a un ERTE de fuerza mayor y mantener el mismo con posterioridad a la finalización del estado de alarma o de las prórrogas, que de momento tenemos la fecha del 11 de abril, aunque yo creo que todos pensamos que en el fondo se va a prorrogar más. ¿Vale? Entonces, como características fundamentales del ERTE de fuerza mayor serían estas. Para aquellos casos en los que haya una bajada de la producción general como consecuencia de la situación mundial en la que estamos, pero que tampoco haya una pérdida expresa de pedidos por el COVID o no haya un caso de contagio o no haya un caso de cierre de instalaciones, es decir, fundamentalmente para las empresas del sector industrial, que digamos que entran en la segunda fase de ERTES, o sea, como os decía, la primera semana estuvo muy vinculada a pymes y a empresas de los sectores que tenían que cerrar por el Real Decreto de Alarma. En las siguientes semanas yo me estoy encontrando más con ERTES de sector industrial, es decir, empresas que, bueno, que han podido funcionar hasta ahora más o menos bien, atendiendo a pedidos que ya tenían contratados, pero que lo que se están encontrando es que con este parón que está sufriendo la economía a nivel mundial, pues va a haber un descenso de pedidos o está habiendo ya algo de descenso de pedidos que aconsejan pues hacer el ERTE de carácter productivo. Entonces, el ERTE productivo tendría la desventaja para la empresa, por así decirlo, de no tener la exoneración de cuotas, es decir,
mientras que se esté con ERTE productivo hay que seguir cotizando por el trabajador, se ahorraría la empresa el salario porque los trabajadores pasan al desempleo, pero tendría que seguir cotizando por la plantilla, aunque está afectada. Pero sí es verdad que a medio o largo plazo puede ser una medida más útil para las empresas. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos la limitación de la duración. Os acabo de decir que la duración en el caso de los ERTEs de fuerza mayor estaría vinculada al estado de alarma y, en cambio, un ERTE productivo derivado del COVID puede tener una fecha de duración más amplia. Es decir, no vamos a poner un año porque dentro de un año está claro que si hay un descenso de pedidos, bueno, puede ser una causa más indirecta derivada del COVID, pero bueno, no habría esa vinculación al COVID tan inminente en el tiempo, digamos. Pero sí nos lo podemos plantear para 2 o 3 meses, por ejemplo, y para regular un poco la plantilla en estos meses que vaya a haber justo después del fin del estado de alarma, que como decimos siempre, si el estado de alarma acaba el día 11, no quiere decir que el día 13 de abril lleguemos todos a nuestras empresas y esté todo funcionando con la normalidad absoluta que podíamos tener en los meses de enero o de febrero. Está claro que este parón bueno, pues va a tener consecuencias importantes y la reanudación de la actividad será paulatina y no inmediata, y entonces pues difícilmente se va a poder o va a ser necesario a lo mejor contar con la plantilla al 100% una vez que finalice el estado de alarma. Entonces, este mecanismo va a permitir a la empresa pues ir regulando las relaciones laborales un poco de manera progresiva y en función de cómo vayan entrando los pedidos una vez que finalice el estado de alarma. Entonces, ya os digo, es una medida que, aunque no es tan inmediata y no tiene el beneficio de la exoneración de cuotas, pues sí, a medio plazo creo que puede resultar más interesante para las empresas. ¿Vale? Lo que ocurre con estos ERTEs de causa productiva es que se tienen que negociar con la representación legal de los trabajadores. Es decir, si tuviéramos representantes legales, un comité de empresa, unos delegados de personal, se les daría traslado a ellos de la voluntad de la empresa de hacer el ERTE para que constituya la comisión negociadora. Vamos, en estos casos siempre va a ser comisión negociadora el representante legal de los trabajadores. Y en caso de que no hubiera representante legal de los trabajadores, pues lo que nos dice la ley es que habría que constituir una comisión negociadora que en primera instancia, y eso dice la ley, estará constituida por miembros de los sindicatos más representativos que tengan presencia en el convenio de aplicación en la empresa. Es decir, que si yo soy una empresa del metal, tendría que contactar con alguno de las personas que aparecen como firmantes en el convenio del metal por los sindicatos, ¿vale? Y si no, nos dicen pues por 3 trabajadores de la empresa. A ver, yo aquí os soy sincera, se están haciendo muchos y nunca se hace el contacto con la parte sindical como primera instancia porque supondría ralentizar un poco el proceso y realmente quienes mayor interés tienen en negociar bien sus condiciones son los propios trabajadores de la empresa. Entonces, digamos que oficiosamente se está saltando un poco ese procedimiento oficial, la autoridad laboral tampoco te está exigiendo nada al respecto, es decir, que está admitiendo comisiones constituidas con 3 trabajadores de la empresa a la primera, no como elemento secundario, después de haberlo intentado con los sindicatos directamente. Pero bueno, que sepáis un poco cuál es la regulación normativa, sin perjuicio de que en la práctica se constituye la comisión con los 3 trabajadores, ¿vale? Aquí hay una reducción de plazos porque antes del COVID el plazo era de 5 días naturales para constituir esa comisión y luego habría que abrir el periodo de consultas y negociar durante 15 días, y ahora se han reducido los plazos a 5 días naturales y a 7 días naturales, 5 para constituir la comisión y 7 para negociar el expediente. Son plazos máximos. ¿Esto qué implica? Que no hay que agotarlos. Es decir, a una mala, si no encontramos voluntad colaboradora por la parte social, pues el proceso se alargaría 12 días, 5 más 7. Pero lo normal, a ver, os digo, muchas veces son los propios trabajadores los que están deseosos de que el trabajador de la empresa haga alerte para poder irse a su casa y no exponerse. Yo creo que todo el mundo tiene cierto miedo en ir a trabajar o a contagiarse. Entonces, si os digo que las experiencias están siendo de abreviar plazos, es decir, normalmente no te ponen pegas y en el mismo día se constituye la comisión, se negocia el ERTE, se abre y se cierra periodo de consultas y se deja todo listo en 2 o 3 días. ¿Vale?
pero bueno, que sepáis que en una mala, si quisiesen alargar los plazos todo lo posible, pues nos iríamos a los 12 días. En este caso del ERTE productivo se podría empezar a aplicar desde que se comunica la decisión final de la empresa a la autoridad laboral una vez concluido el periodo de consultas, ¿vale? Con lo cual, si yo, por ejemplo, hoy comunico, si ayer cerró un periodo de consultas, hoy lo comunico a la autoridad laboral, a partir de mañana podría empezar a aplicar ese ERTE y la duración, como os digo, es libre. Estos ERTEs de los que estoy hablando se pueden hacer tanto para suspender las relaciones laborales, es decir, que el trabajador deje de prestar servicios completamente, como para reducir la jornada entre el 10 y el 70% de la misma. Esto ya es un poco elección del empresario y el acuerdo al que llega el trabajador, un poco de las necesidades productivas que haya en la empresa. Obviamente, si es un ERTE de los de establecimiento que se cierra, pues se tiene que ir a la suspensión de toda la plantilla y mientras dure el estado de alarma. Si es un caso de reducción de pedidos, pues podemos estar pensando en que determinados contratos a lo mejor se tienen que suspender y otros contratos se tendrían que dejar reducidos, es decir, hacer esa reducción de la jornada entre el 10 y el 70%. Vale, y a grandes rasgos, por ir ajustándome y no alargarme mucho más, os dejo estas pinceladas sin perjuicio de que luego ya en el chat y en el debate pues profundicemos sobre los ERTEs, que supongo que será uno de los temas sobre los que os puedan surgir más dudas. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos ahora con el Real Decreto Ley 9/2020, que este se publicó el pasado sábado y fue un poco la noticia que salió, porque siempre se anuncia el día previo a la publicación, por lo general, entonces tenemos siempre el eslogan un poco político y luego, bueno, hay que desgranar un poco cómo es la letra pequeña, como digo yo, y ver exactamente cuál es la regulación en el Real Decreto Ley, ¿vale? Este se nos anunció como el Real Decreto por el que no se podían hacer despidos desde la declaración del estado de alarma. Prácticamente es un poco con la idea con la que se quedaban las empresas y, de hecho, yo pues el viernes por la tarde, después del Consejo de Ministros y de la comparecencia del presidente, recibí muchas llamadas de empresas preocupadas por esa frase general, ¿vale? No lo dice exactamente así la norma lo que nos dice es que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que sirven para montar un ERTE de los artículos 22 y 23 del Real Decreto, los que acabamos de ver, no se van a poder entender como una causa justificativa de extinción del contrato de trabajo ni del despido. Es decir, que yo no puedo despedir en estos momentos a un trabajador por razones de fuerza mayor diciendo que mi establecimiento está cerrado o que se me han caído todos los pedidos como consecuencia del COVID-19 porque ya hay una norma que prevé unas medidas temporales, coyunturales para esas situaciones. Es decir, el despido es que amortizo el puesto de trabajo para siempre. Cuando un poco aquí el espíritu estamos ante una situación coyuntural, estacional, entonces hemos aprobado un paquete de medidas para que las empresas puedan ajustar su plantilla mientras que dura esta situación temporal, pero lo que no pueden aprovechar es la misma para hacer despidos en masa, por así decirlo, durante este periodo de tiempo, ¿vale? Esto no quiere decir que no se pueda adoptar ningún tipo de despido en estos momentos, ¿vale? Por supuesto que un despido disciplinario que esté justificado en incumplimientos por parte del trabajador puede llevarse a cabo sin ningún tipo de problema, y otro tipo de despido objetivo que no tenga que ver con el COVID, pues también podría hacerse. No sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, pues que recientemente me haya fusionado con otra empresa y que como consecuencia de eso tenga duplicidad de puestos de administración y me tenga que quedar solamente con una persona en lugar de con dos para hacer la contabilidad en la empresa. Bueno, pues ese sería un despido objetivo, pero por una causa que no tiene que ver con el COVID, con lo cual a priori también podría hacerse. No obstante, hay que ser prudentes y que tengáis en cuenta que cualquier despido que se base en pérdidas actuales, pues eso sí que va a tener una vinculación con el COVID y, por tanto, se podría acabar, la consecuencia sería que se considerase, entendemos, improcedente. O sea, porque la redacción, bueno, son normas que se están haciendo, yo creo, muy rápido y
hay quien habla de improvisación, pero sí es cierto que se encuentran ciertas deficiencias técnicas en las redacciones que dejan muchas lagunas y muchas preguntas en el aire, ¿no? Y esta es una de ellas. Se podría decir, ¿el despido va a ser improcedente o va a ser nulo si incumplo esta previsión? Hombre, yo creo que será improcedente, que no llegará a la nulidad, pero bueno, habrá que ir viendo cómo se interpretan estas cláusulas por los tribunales, porque ya os digo, es una norma del sábado pasado, con lo cual pues no tenemos ninguna interpretación fiable, digamos, ¿vale? Bueno, como os decía, también esta norma, el Real Decreto Ley 9, sí que matiza que la duración de los ERTES vinculados de fuerza mayor no podrá ser más allá o no podrá durar más allá del COVID-19, pero bueno, esto era algo que ya se infería, aunque no estaba recogido expresamente. Luego la norma del sábado también contiene una previsión para agilizar la solicitud de prestaciones por desempleo, porque una de las preguntas básicas por parte de los trabajadores era ¿y ahora cómo solicito mi prestación de desempleo si las oficinas del paro están cerradas y no puedo desplazarme? O sea, tengo limitados los desplazamientos, ¿cómo puedo hacerlo, no? Pues aquí se va a hacer todo online y por parte de la empresa, es decir, la empresa es la que tiene que emitir un certificado de empresa con el listado de los trabajadores y su número de cuenta para que el Servicio Público de Empleo haga directamente el ingreso de la prestación. Y eso es algo que se ha previsto en la norma del sábado. Luego también hay una previsión muy importante, porque también era una pregunta bastante recurrente con todo el tema de los ERTES, que es qué ocurre con los contratos temporales que finalizan en este tiempo intermedio, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay una previsión en el Real Decreto Ley 9 que lo que nos dice es que los contratos temporales de personas que se hayan incluido en los ERTES de los artículos 22 y 23, los que acabamos de comentar, pues la duración, digamos, que queda suspendida mientras que se está en la situación de regulación de empleo. Es decir, que si yo incluyo un ERTE a un trabajador cuyo contrato vencía la semana que viene y todavía estamos en estado de alarma, pues una vez que se finalice con el estado de alarma, el trabajador tiene que seguir prestando servicios durante una semana más. Es decir, no puedo extinguir el contrato temporal mientras que ese trabajador esté incluido en el ERTE, sino que tendré que esperar a la finalización del mismo y con prórroga de la duración del contrato. Esto es bastante novedoso. Lo que no quiere decir es que si tengo un contrato temporal que no he metido al trabajador en el ERTE y que se acaba en este periodo del estado de alarma, pues ese no lo tengo que prorrogar, ¿vale? Sería solamente para contratos temporales que hayan sido incluidos en ERTES derivados del COVID. Y bueno, lo que sí hay también un artículo bastante amenazante aludiendo a pues, que se van a inspeccionar todos los ERTES presentados y que como se encuentra alguna incorrección de datos, falsedades y demás, pues que parece ser que se va a actuar de manera muy contundente con las empresas y demás. Esto habrá que ir viendo cómo se lleva a cabo en la práctica, porque, a ver, simplemente por el volumen de expedientes que se están presentando, tampoco creo yo que se vaya a poder hacer con los medios que tiene la inspección ahora mismo un control especialmente exhaustivo. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo funciona en la práctica. ¿Vale? Vamos a ir ahora brevemente al Real Decreto 10/2020, que es el que se ha publicado, bueno, que se publicó el domingo pasado por la noche, y donde hay un recorte más a la actividad, por así decirlo, ¿no? Este Real Decreto, aunque realmente su cometido es crear la figura de un permiso retribuido, es decir, lo que se dice en el Real Decreto es que para limitar aún más los desplazamientos y que haya menos riesgo de contagio y que empiecen a decrecer los contagios y demás, pues lo que se va a hacer es conceder un permiso retribuido a los trabajadores para que no acudan a prestar servicios entre los días 30 de marzo, este lunes, aunque luego se concedió la moratoria del día 31, y hasta el miércoles previo a los días santos, hasta el 9 de abril. Entonces, lo que nos dice es que este permiso sería para aquellos trabajadores que no estén afectados ni por teletrabajo, es decir, si yo estoy teletrabajando, durante ese tiempo puedo seguir teletrabajando perfectamente, ni para aquellos trabajadores que estén afectados por por ERTES, por expedientes de suspensión de contratos de trabajo, se sobreentiende que hayan sido presentados
antes del lunes, para aplicarlos antes del lunes, que es cuando se crea el permiso retribuido. De manera y tampoco se aplicaría el permiso retribuido a aquellas personas que presten servicios en las actividades que se relacionan en el anexo del Real Decreto. Entonces, en ese anexo del Real Decreto lo que se contiene son toda una serie de actividades que se consideran esenciales y que, por tanto, en esos sectores esenciales los trabajadores podrán seguir prestando servicios, pero digamos que lo imprescindible, ¿vale? Bueno, pues es muy importante esta norma, está teniendo una enorme repercusión porque la duda que surge es, ¿soy actividad de las que puede trabajar o de las que no puede trabajar? ¿Tengo que estar cerrada a partir del día 31? Porque, como os digo, se concedió esa moratoria del lunes. ¿A partir del 31 tengo que cerrar mi empresa o puedo seguir teniéndola abierta por considerarse que soy sector esencial? ¿Vale? Entonces, aquí, sin ánimo de aburriros, que os transpongo en la siguiente transparencia cuáles son esas actividades y cada una las podrá ir leyendo o no. Solo deciros que el Real Decreto, la redacción final es bastante restrictiva. Los borradores que se manejaban el domingo tenían una redacción mucho más amplia en la que parecía que, bueno, que el sector industrial en general iba a estar protegido y luego se vio que con la redacción final publicada en el BOE pues no ha sido así. Y lo que probablemente hayáis leído es, bueno, pues que aquí en Asturias, delegación de gobierno, yo creo que han ido a picar a la puerta todas las grandes empresas y entonces al día siguiente pues publicó un listado de empresas que podrían seguir prestando servicios a pesar del Real Decreto 10/2020 y, bueno, que al final son las grandes de la siderurgia, Arcelor, las grandes empresas, Arcelor, DuPont, ATSA, las vinculadas al grupo Masabeu, a la familia Orejas, IQN y todas estas. Entonces, bueno, se abre ahí el abanico. Ahora yo creo que está la protesta de las empresas más pequeñitas diciendo y de nosotros que se acuerda, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema complicado, interpretable y ver si eres actividad esencial o no es, bueno, hay algunos casos que son muy claros, hay otros que son más interpretables y yo os puedo asegurar que en estos días estoy haciendo muchos informes a clientes sobre si se puede considerar o no actividad esencial la suya. Volviendo a lo que es el permiso retribuido, lo que nos dice el Real Decreto Ley, es decir, estas horas no es que se regalen vacaciones a los trabajadores, como alguien interpretaba al principio, sino que en realidad están de permiso retribuido y luego estas horas que no han trabajado durante este periodo transitorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril, las tendrán que recuperar a lo largo del año, ¿vale? Entonces, al final lo que es una distribución irregular de la jornada, que es algo que ya está previsto en el Estatuto de los Trabajadores y que se puede hacer en cualquier empresa y que de lo que se trata es de compensar periodos de menos trabajo con periodos de más. Entonces, aquí se compensaría el tiempo de no trabajo como consecuencia de esa limitación de movimientos para frenar el contagio de coronavirus con mayor trabajo una vez que pase esta crisis y que a lo mejor pueda tener que atenderse a pedidos. Entonces, básicamente, el permiso retribuido consistiría en esto, hay que negociarlo y hay un procedimiento, bueno, pues con periodo de consultas a la representación legal de los trabajadores de 7 días, con lo cual, digamos que por Real Decreto, lo que nos dice es que no es el empresario quien elige cuándo recupera luego los trabajadores esos días no trabajados o esas horas, sino que habrá que negociarlo con la representación legal. ¿Vale? Y luego, nada, 2 pinceladas simplemente del Real Decreto de ayer, que es el 11/2020, que contiene un compendio de medidas, no solamente laborales, y que quizás a nivel laboral y más vinculado a empresas, que bueno, pues es el público mayoritario en el webinar y también a quien yo asesoro principalmente, pues quizás las principales ventajas para las empresas, porque bueno, se crea ahí un subsidio para trabajadores que tuvieran contrato temporal inferior a 2 meses y se hubiera extinguido el contrato y no pudieran acceder al desempleo. Esa es otra medida laboral, pero que tiene menor impacto para las empresas. Para las empresas, las medidas relevantes, que son las que os traslado en la transparencia, sería que se establece posibilidad de no pagar la seguridad social con un carácter inminente. Entonces, hay 2 opciones. Por un lado, se recoge una moratoria de 6 meses
Es decir, la solicitud de moratoria lo que nos permitirían es no tener que pagar los seguros sociales de abril, mayo y junio de 2020 para las empresas o de mayo, junio y julio para los autónomos hasta dentro de 6 meses, sin ningún interés y se puede solicitar hasta el 30 de junio de 2020, ¿vale? Esa sería una primera alternativa, pero la moratoria de momento no está muy desarrollada. Dicen que se va a publicar o se dice el Real Decreto, una orden ministerial con el desarrollo, pero es algo, digamos, discrecional para la Administración. Es decir, se puede solicitar, pero se analizarán las circunstancias para ver si se concede o no se concede. Si por lo que sea no se concediese la moratoria, siempre tendríamos el recurso al aplazamiento de las cuotas en la seguridad social. Ese aplazamiento de cuotas, disculpad que el plazo que os digo del 30 de junio era para el aplazamiento, no para la moratoria. El aplazamiento de cuotas a la seguridad social, ese sí que es automático, es decir, no vamos a tener que esperar al beneplácito de la administración, pero ahí sí que va a haber un pequeño interés. Con la moratoria no tendríamos ningún interés y con el aplazamiento sí habría interés, pero sería del 0,5, que es bastante más bajo que el interés que prevé la norma normalmente para los aplazamientos de la seguridad social. Nos piden, lógicamente, que para pedir este aplazamiento, pues que no haya otro aplazamiento concedido en la misma empresa. Entonces, bueno, fundamentalmente son las medidas más interesantes es o bien pedir la moratoria, que iría sin interés, pero que la tiene que conceder la Administración y dependerá un poco del caso concreto, o bien recurrir a ese aplazamiento, que ya se tiene que conceder sí o sí, pero que llevará vinculado un pequeño interés, que es el 0,5, muy por debajo del que viene siendo habitual. Pues nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Siento haberme excedido un poquito del tiempo, pero es que realmente no se puede sintetizar más. Las medidas laborales son muy numerosas y bueno, se trataba de dar pinceladas generales de todas y cualquier cosa duda que os vaya surgiendo, pues ya me comentáis en el chat. Muchas gracias y un saludo. Doy paso a Jaime. Muchas gracias, Belén. Y bueno, en cualquier caso, el tema laboral requería la importancia, con lo cual no te preocupes. Yo voy a ver si soy capaz de sintetizar un poco todas las ideas y vamos viendo si somos capaces de terminar a tiempo un poquito más tarde, ¿no? Voy a, en primer lugar, compartir mi pantalla para poder yo seguir la presentación. Disculpadme un minuto. Estáis viendo ya todos la pantalla mía, ¿verdad? Bien, vamos a ver, entonces, si os parece, iniciamos mi parte, la presentación de los aspectos mercantiles, si queréis, y contractuales de estas circunstancias que nos toca a todos vivir. Lo primero, igual que Belén, agradecer al Club de Calidad la oportunidad que nos está brindando para este webinar y bueno, y desearos a todos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien de salud y el interés por el webinar, que lo que denota es que tenéis un interés también por la actividad económica y cómo vamos a salir de esto en el futuro, ¿no? Entrando, estoy intentando, perdonadme un minuto, a ver, ahora. Bien, entrando ya a lo que son los aspectos desde el punto de vista mercantil societario. Pues bueno, como ha dicho Belén, efectivamente las normas se han ido sucediendo estos días, incluso ayer mismo la publicada en el BOE del 11 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo modificaba en los aspectos mercantiles societarios, modificaba el Real Decreto Ley 8/2020, ¿no? Entonces, por entrar a lo que es fundamental, ahora es época, todo el mundo conocéis, las sociedades mercantiles, y esto también es extrapolable a fundaciones, que creo que hay algunos representantes de fundaciones, asociaciones y otro tipo de sociedades. Lo que establece el Real Decreto Ley 8, modificado por el 11,
es, teniendo en cuenta que esta época, hasta el 30 de marzo, es la época en que se formulan las cuentas anuales de las sociedades, y dado la situación de estado de alarma que ha cogido en la época que se formulan, es decir, hasta el 31 de marzo, lo que se ha cogido básicamente es la posibilidad de que estos órganos de administración que se reúnen para formular esas cuentas lo hagan por videoconferencia. El Real Decreto Ley 11 ha introducido la posibilidad de la conferencia telefónica múltiple, siempre que se dispongan los medios necesarios para ello y el secretario reconozca en esa conferencia telefónica múltiple la identidad de los participantes, de los miembros de ese consejo de administración, de ese patronato, y lo refleje en un acta que inmediatamente tiene que enviar por correo electrónico, ¿no? Esa posibilidad de videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, el Real Decreto Ley 11 la introdujo también para las juntas de socios o accionistas, ¿no? Entonces, y lo que está en todo caso en lo que es el artículo 100 del reglamento del registro mercantil es que de no hacerse una videoconferencia o una conferencia telefónica múltiple se haga un consejo de administración, por ejemplo, lo que se denomina por escrito y sin sesión. Y aquí la novedad respecto de la norma, que es el artículo 100 del reglamento del registro mercantil, es que lo diga el presidente de ese consejo o lo soliciten al menos 2 de los 3 miembros, ¿no? En cuanto la ley determina o los reales decretos determinan que estas sesiones de telemáticas, de videoconferencia, lo que estamos haciendo aquí, se tendrán celebradas en el domicilio social. Estos reales decretos también han introducido la imposibilidad, es decir, la filosofía de todas estas normas, estos reales decretos, leyes en materias de mercantiles, en materias judiciales, en materias incluso de prescripción, en materias incluso tributarias, en algunos casos, no en todos, están estableciendo la suspensión de los plazos durante el tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, ¿no? Es decir, y aquí se introduce lo que se llama el derecho de separación. ¿Qué es el derecho de separación? Es la posibilidad que tiene un socio de una sociedad mercantil de separarse en determinados supuestos. Es decir, por ejemplo, cuando se sustituya o modifique sustancialmente el objeto social, cuando haya una reactivación o se pretenda una reactivación de la sociedad disuelta, cuando se pretenda modificar el régimen de transmisión de acciones o participaciones, y, en definitiva, también en otros supuestos como puede ser la transformación o la falta de distribución de los dividendos, aquel artículo tan famoso que conoceréis, el 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, pues esto lo que dice la norma es que no se puede, en este momento no se puede. Al igual que tampoco se tiene por qué convocar por un administrador la disolución de la compañía, es decir, en un supuesto legal de causa de disolución. Supuesto que todos conocemos de causa de disolución, aparte de otros que menciona la ley en su artículo 363, la Ley de Sociedades de Capital, pues aquel del que la sociedad, y puede darse aquí el caso, que por pérdidas acumuladas vea reducido su patrimonio a menos de la mitad del capital social. Entonces, lo que se está diciendo es, vamos a suspender esto, no obliguemos a los administradores a convocar la Junta para disolver la sociedad y también estos administradores, al incumplir este deber de convocar la Junta, no tendrán que responder de las deudas sociales, ¿no? Vayamos adelante. En relación a las cuentas anuales, y aquí esto es importante, atendiendo a esa filosofía de la suspensión de los plazos que ha hecho el Real Decreto Ley, tanto el 8 como el 11 en su artículo 40. Pues lo que han hecho ha sido decir, oiga, si el plazo normal de formulación de las cuentas son 3 meses desde el cierre del ejercicio, es decir, a un ejercicio terminado el 31 de diciembre, estaríamos hablando de que finaliza el 31 de marzo para la formulación, lo que dice la norma es, vamos a computar los 3 meses desde la finalización del estado de alarma. En este caso, si tuviéramos el estado de alarma, si acabara presumiblemente el 11 de abril, como es la prórroga aprobada o aceptada por el Parlamento la semana pasada, tendríamos que la formulación sería hasta el 11 de julio y en cuanto a la aprobación que tiene que hacer la Junta General de Accionistas de esas cuentas, que tradicionalmente se suele hacer en el mes de junio en todas las compañías, se llevaría hasta el 11 de octubre. La pregunta sería, ¿y cuándo se depositan en el registro mercantil, que es la obligación legal? Pues
el artículo 365 del Reglamento del Registro Mercantil determina que es un mes desde la aprobación, con lo cual, en este momento en que el estado de alarma finaliza el 11 de abril, tendríamos como plazo legal de depósito de las cuentas anuales de las compañías el 11 de noviembre del 2020. Ya veremos si hay más prórrogas del estado de alarma, con lo cual estos plazos se moverán. ¿Qué sucede con el auditor de cuentas? Generalmente se formulan las cuentas por el órgano de administración, 31 de marzo, entra el auditor y procede a hacer la auditoría. Pues este plazo para realizar la auditoría también se prorroga 2 meses más hasta que finalice el estado de alarma, ¿no? Una novedad introducida por el Real Decreto Ley 11 sobre el Real Decreto Ley 8 fue precisamente decir, oiga, y si yo he formulado las cuentas en febrero, en enero, y resulta que me aparece este COVID y tengo una previsión de distribución de un resultado, por ejemplo, a dividendos, a lo mejor quiero modificar ese resultado. Este Real Decreto Ley ha permitido modificar esa propuesta de aplicación del resultado, por ejemplo, para llevarlo a reservas y que la sociedad pueda afrontar con un mejor patrimonio el futuro que pueda venir, ¿no? Ahí el auditor ha podido incluso hacer su informe de auditoría y podrá y deberá acompañar un escrito si modifica su opinión respecto a esa propuesta nueva de aplicación del resultado. Si se hubiera convocado la Junta para celebrar y estamos en fase del estado de alarma, se permite la revocación de ese acuerdo y que con 48 horas de antelación y que se publique debidamente, ¿no? Si se solicita la presencia de notario, el notario, igual que hemos dicho para los miembros del órgano de administración o las sociedades, podrá asistir telemáticamente y levantar acta telemáticamente. Legalización de libros. Este es un tema, todos conocéis que la legalización de libros de comercio, estamos hablando del libro de inventarios y cuentas anuales y el libro diario que exige el artículo 25 del Código de Comercio, se tiene que realizar en los 4 meses siguientes al cierre de ejercicio, es decir, al 30 de abril. Aquí, las normas publicadas hasta este momento no han establecido ninguna suspensión de este plazo que finalizaría el 30 de abril. Sí que ha publicado el Colegio de Registradores una guía en la que dice que el plazo de 4 meses desde el cierre del ejercicio se reanudará o empezará de nuevo desde la finalización del estado de alarma. Bien, esto es una instrucción del reglamento de los registradores en la página web de los registradores y no hay ninguna previsión legal al efecto. ¿Qué sucede con los libros societarios? Es decir, libro de actas, donde se incorporan las actas del Consejo de Administración, las actas de la Junta de Socios, accionistas, los libros registros de socios y de acciones nominativas, donde se incorpora la titularidad de los socios y las participaciones o acciones que tiene cada uno, el libro de contratos con el socio único. Pues bueno, no hay ninguna previsión legal, tampoco dice nada la guía de los registradores, aunque las consultas que hemos realizado, pues parece ser que en las próximas semanas algo se dirá. En cuanto, y sería lo último desde el punto de vista del derecho societario mercantil, si tenemos presentada una escritura ahora en el registro de la propiedad o en el registro mercantil, ¿qué sucede? Si tiene algún defecto o hay que subsanarla, bien, ahí lo que establecen las normas es que quedan suspendidos ese plazo de caducidad. El asiento de presentación, tanto el registro mercantil como el registro de la propiedad, son 60 días. Por tanto, ese plazo se volvería a reanudar en los 60 días de la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, y de esa manera esa escritura presentada bloquearía, sería lo de la prioridad registral, bloquearía cualquier escritura posterior que pudiera incluso perjudicar nuestro derecho anterior, ¿no? Pasamos entonces ahora, si os parece, a la parte contractual. La parte contractual, pues verdaderamente, y aquí lo importante es lo que se ha producido por el COVID, es decir, tanto la paralización de la actividad comercial e industrial por el decreto del estado de alarma, el 46320, y luego con el Real Decreto Ley 10/2020, el mantenimiento exclusivamente de las actividades esenciales que mencionaba Belén, ese listado de las 25 grupos de actividades, que en el domingo eran 40, se redujeron a 25 y las grandes dudas de interpretación que hay sobre esto, ¿no? Entonces, evidentemente,
todas estas relaciones contractuales entre empresas, proveedores, van a verse afectadas y seguramente vosotros lo estáis sufriendo en vuestras empresas y también a nivel particular como usuarios o consumidores. Es decir, y de ahí, y las habréis estado oyendo, surge la famosa figura de la fuerza mayor. Aquí es importante mencionar que la fuerza mayor civil mercantil no es la misma que la que ha mencionado Belén para el caso de los ERTES. Ahí hay una definición legal y nosotros aquí en este caso tenemos que recurrir, como bien sabéis, al Código Civil y a la interpretación que puede hacer de la jurisprudencia. Esa fuerza mayor, la habréis oído, hay otra figura muy importante y que la habréis estado oyendo últimamente, es el latinajo que nos encanta a los abogados de la cláusula rebus sic stantibus, aplicada por la jurisprudencia. Esta cláusula permite modular los efectos o las situaciones que produzca un contrato cuando se hayan cambiado las circunstancias que lo celebraron inicialmente, ¿no? Entonces, estas dos figuras, la fuerza mayor y la rebus sic stantibus, las vamos a desarrollar a continuación. La fuerza mayor. Como todos sabemos, los contratos están para cumplirse, son fuerza de ley entre las partes y en caso de que una de las partes incumpla un contrato, tenemos nuestro famoso código, el artículo del Código Civil, el 1124, que es decir, cualquiera que incumpla una obligación podrá exigir, el cumplidor podrá exigir a la parte incumplidora o bien la exigencia del cumplimiento, es decir, que cumpla la obligación, o bien podrá resolverle el contrato y en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué sucede cuando este incumplimiento se produce por una causa ajena a la voluntad de esa parte incumplidora? Que además que fuera impredecible. Pues en este caso tenemos dos preceptos muy importantes del Código Civil, que son el 1105 y el 1184. Y merece la pena leerlos. El 1125 establece la fuerza mayor a efectos civiles y mercantiles. No pensemos en lo que ha mencionado Belén en relación a los ERTES laborales. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y en los que así lo declara la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Luego veremos el desarrollo de estos requisitos que han sido modulados o interpretados por la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo. Y el 1184, es decir, queda liberado el deudor de las obligaciones de hacer, esto es importante y luego lo veremos, cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Aquí efectivamente los reales decretos leyes que estamos viendo impiden a determinadas actividades el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Requisitos de la fuerza mayor. Esta serie tenemos 3 requisitos que definen la fuerza mayor. Que el suceso sea imprevisible e inevitable, es decir, que nunca lo hubiéramos podido, a la hora de celebrar el contrato con la otra parte, nunca hubiéramos podido prever que sucediera lo que está sucediendo con el COVID. Yo creo que no hay ningún contrato en este momento en el mundo entero, posiblemente, que hubiera previsto una cláusula que dijera, en caso del COVID, haremos esto o haremos aquello. Yo creo que no debe existir ningún contrato en el mundo en este momento que lo prevea. Tiene que ser un origen externo, es decir, no puede ser algo interno del empresario, alguna problemática interna de ese empresario. Son circunstancias externas y ajenas al control de ese empresario que se ha visto a incumplir ese contrato, a no poder cumplir ese contrato. Esto es muy importante, el punto tercero. La fuerza mayor, y de ahí veremos cómo se puede modular o con la cláusula rebus sic stantibus, es aplicable solamente a las obligaciones de dar o hacer. Es decir, no aplica a las obligaciones pecuniarias, es decir, al pago de una suma de dinero. Lo vemos y lo veremos luego en los reales decretos leyes, las moratorias que se hacen de arrendamientos, pues se hacen moratorias, se hacen aplazamientos, pero no se está, y lo veremos luego cuando tratemos el Real Decreto Ley 11, unas pinceladas, no se está diciendo, no hay que pagar la contraprestación pecuniaria. ¿Aplicado al COVID-19? Pues efectivamente, las medidas que se han sido impuestas, tanto por el estado de alarma como por el Real Decreto Ley 10, que hace que no puedan prestarse muchísimas actividades, solo recordemos se pueden prestar el listado de las 25 grupos de actividades,
pues cabría las obligaciones de hacer, cabría la exoneración de esos empresarios que han visto suspendida y paralizada la actividad. Aquí deberíamos excepcionar pues los empresarios que están de alguna manera teletrabajando, trabajando a distancia. Veríamos que a lo mejor no entraría dentro de la causa mayor, pero si eso pudiera entrar o no dentro de la rebus sic stantibus, porque han cambiado radicalmente las condiciones en las que ese empresario prestaba sus servicios, ¿no? Es importante, y lo repito, no es aplicable a las pecuniarias. Pasemos a la rebus sic stantibus. ¿Qué significa la cláusula rebus sic stantibus? Es decir, la rebus sic stantibus significa, estando así las cosas, el contrato ha sufrido una alteración tan brutal por circunstancias exógenas al mismo y a la voluntad del empresario, que es necesario o es posible atemperar o modular las cláusulas que sean absolutamente onerosas para ese empresario que se ve afectado por estas condiciones extraordinarias. Que es una figura que no está previsto en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, ni en ninguna de las normas legales que tenemos. Es una figura jurisprudencial, o sea, es una figura que ha ido adoptando la jurisprudencia para buscar un restablecimiento del equilibrio de esas prestaciones que se han visto absolutamente alteradas por la aparición de esas circunstancias ajenas totalmente a las partes, ¿no? La cláusula rebus no tiene la misma finalidad que la cláusula fuerza mayor, sino que aquí lo que se trata es tratar de aplicar el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos, es decir, busquemos la fórmula de modular ese contrato y de conservar ese contrato en el futuro. No busquemos, amparados, por ejemplo, en la fuerza mayor, una exoneración total de obligaciones y la resolución de ese contrato. Este es el fundamento de la cláusula rebus sic stantibus. ¿Cuáles son entonces los requisitos de la cláusula rebus sic stantibus? Serían 4 requisitos fundamentales. Un cambio extraordinario de las circunstancias, es decir, en el momento que se celebró el contrato, pues existían unas circunstancias que probablemente ahora, en este momento, al haber cambiado tan radicalmente por efecto del COVID, ese contrato no se celebraría. Supongamos ahora tratar de alquilar un restaurante. Pues en este momento posiblemente nadie celebraría este contrato hasta ver cómo se despeja todo el tema del estado de alarma y sus prórrogas. Es imprevisible, es decir, son acontecimientos que no están dentro de la relación contractual, están fuera de esa relación contractual y no puede, por ejemplo, tenerlo en cuenta en lo que es el riesgo normal del contrato. Es decir, supongamos en un contrato de local de negocio, de un restaurante. Lógicamente no podemos decir, oiga, yo tenía previstas unas ventas, no se producen estas ventas estimadas y entonces, bueno, pues aplico la cláusula rebus sic stantibus y usted me reduce un poco la renta porque habíamos pactado una renta en función de unas facturaciones que nos están produciendo. Eso sería una mala previsión de ese empresario, por tanto sería una circunstancia que hubiera sido perfectamente previsible y por tanto no daría lugar a la aplicación de esta cláusula rebus. Esto se trató en la época de la crisis del 2008, se argumentó en materia de resolución de contratos, se argumentó por bastantes empresas la aplicación de esta cláusula. El Tribunal Supremo, ahí os lo cito, lo omitió en esa época de forma muy restrictiva, solamente una sentencia del 15 de octubre del 2014. Esa aplicación de esas rebus muchas veces no tenían por objeto la resolución del contrato, atendiendo a esas circunstancias extraordinarias de la crisis del 2008, la crisis financiera imprevisible, pero el Tribunal Supremo dijo en la inmensa mayoría de los casos que no. Veremos ahora cuál es la posición del Tribunal Supremo en relación a cómo interpretará tanto la fuerza mayor como la rebus sic stantibus, porque todos los abogados y todos los juristas estamos haciendo nuestras interpretaciones. En principio van todas por ese, no he visto ninguna opinión diferente a lo que yo estoy manifestando y en la presentación, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Supremo tarda del orden de 7 u 8 años en resolver las sentencias desde que se puede iniciar un procedimiento, con lo cual este tema lo veremos dentro de unos cuantos años.
Un tercer requisito de la rebus es la excesiva onerosidad, es decir, a lo mejor por estas circunstancias extraordinarias sobrevenidas hay un incremento de costes de la prestación porque los materiales se han incrementado muchísimo, con lo cual no tiene sentido que yo le venda a la contraparte o verdaderamente se produce una reducción del valor de la contraprestación que recibe una de las partes. Es importante tener en cuenta que esta cláusula de la rebus es subsidiaria, es decir, si en el contrato existen otros mecanismos de estabilización de precios o revisión de los precios en función de unas determinadas circunstancias, pues habría que acudir primero a lo que dice el contrato. Es decir, el mensaje fundamental en esta ponencia es que ante un contrato que seamos tanto una de las partes no incumplidora y pues lo más razonable, lo más sensato va a ser siempre sentarse con la otra parte y de alguna manera tratar de llegar a un acuerdo con esa contraparte a los efectos de buscar una solución, porque todo el mundo estamos diciendo que esto del COVID y del estado de la alarma es una cosa temporal, es una cosa que va a terminar, veremos cómo termina. Entonces, la recomendación fundamental, y eso es que lo que estamos diciendo desde Bacillero y como abogados, es buscar, sobre la base de esta aplicación de la rebus sic stantibus, tratar de buscar por vía de negociación. Si falla esa negociación entre las partes, la vía de la mediación, es decir, a través de una mediación, buscar esa negociación que pueda permitir esa modulación o esa aplicación de la cláusula rebus sic stantibus que satisfaga a las dos partes, ¿no? Pasemos ahora a la siguiente transparencia, porque ¿qué sucede? Y esa es un poco la opinión, y ya que la acabo de manifestar. Tenemos una situación que, derivado tanto del Real Decreto del Estado de Alarma, donde se produce el cierre de actividades, como del cierre de las otras actividades producidas por el Real Decreto Ley 10, que solamente permite que existan las actividades esenciales en esa lista de las 25 que hemos dicho. Entonces, nosotros, en nuestra opinión, incluso en un supuesto de fuerza mayor, debería intentar aplicarse una negociación entre las partes, es decir, tratar de argumentar la rebus sic stantibus, invocarla, sentarse con la otra parte y tratar de buscar una negociación teniendo en cuenta todas estas actividades suspendidas, que esa negociación, pues por ejemplo, si estamos pensando en un contrato de arrendamiento, y por ahí, y luego lo comentaremos, es por donde ha ido el Real Decreto Ley 11, publicado en el BOE ayer, es decir, suspender el pago de la renta, reducir la renta durante los meses siguientes, pero luego compensarle al arrendador. ¿Y cómo? Pues al arrendador se le va diciendo, pues por ejemplo, a partir de julio hasta diciembre, esa reducción de la renta que se ha realizado en los meses donde estaba en vigor el estado de alarma, las prórrogas, y esa paulatina reactivación de la economía que no será inmediata, pues vamos a recuperar esa parte de la renta que se haya impagado o esa parte de la renta que se haya reducido en los siguientes meses o en los siguientes años. Y vamos a pactar, por ejemplo, pues a cambio, para beneficiar al arrendador, si vas usted a estar en el local 5 años y se me marcha el año que viene, pues vamos a lo mejor que esté unos años más para que usted se pueda recuperar y yo también como arrendador me pueda recuperar del cobro de esas rentas, ¿no? Es decir, eso es nuestra mayor recomendación y lo que entendemos se debería hacer. Intentar negociar todos los contratos y se está viendo en materia de arrendamientos, ha habido, lo estamos viendo en el despacho, ya estamos haciendo esos anexos a esos contratos de arrendamientos donde se reduce, por ejemplo, se bonifica totalmente la renta del mes de abril, se reduce la renta de los meses de mayo, junio y julio y luego se recupera total o parcialmente en los meses siguientes, ¿no? A cambio el arrendador pues solicita, pues usted esté como obligado a cumplimiento 3 años más y si se me marcha pues me tiene que pagar una penalización. Es buscar ese reequilibrio de las prestaciones que se han visto completamente alteradas por la aplicación por las circunstancias sobrevenidas
del COVID-19 y de esta pandemia tan trágica que estamos sufriendo, ¿no? También al hilo de lo que hemos comentado antes, y este Real Decreto Ley 11, que tiene 88 folios, nada más y nada menos, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, pues hemos hecho un estudio a toda velocidad del mismo para dar algunas pinceladas en materia contractual, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Real Decreto Ley? Es decir, la proposición que hace el Gobierno, que luego ya sabéis todos que tiene que ser convalidada por el Congreso en el plazo de 30 días. Entonces, estamos hablando en materia de consumidores y usuarios, es decir, y el artículo 36, ¿qué viene a decir este artículo 36? Pues permite un derecho de resolución del contrato, en contratos entre usuarios y empresas, contratos de compraventa, prestación de servicios, que se pueda resolver el contrato en un plazo de 14 días, en el caso de que las partes no lleguen en otro plazo de 60 días a otro acuerdo diferente, como puede ser, a cambio de me das un bono para el futuro, eso es lo que están haciendo en materia de viajes en el artículo 37 para los viajes combinados, pues me das un bono, me das un vale, y si no llegamos a ese acuerdo en 60 días me tienes que reembolsar, empresario, tienes que reembolsar a mí, consumidor u usuario, esto es muy importante, me tienes que reembolsar lo pagado y el empresario podrá descontar los gastos incurridos detalladamente, los gastos incurridos sí que los tiene que desglosar detalladamente. En los contratos de tracto sucesivo, ¿y cuáles son esos contratos de tracto sucesivo? Seguramente os pasará a muchos de vosotros. El gimnasio. El gimnasio se suele pagar por cuotas, entonces esas cuotas se ha suspendido el gimnasio porque han sido cerrados en virtud del estado de alarma y el consiguiente posterior Real Decreto Ley 11 y en ese sentido, el gimnasio pues a lo mejor ha cobrado una cuota, como no ha podido prestar ese servicio, lo que está diciendo la norma, el artículo 36, es decir, oiga, vamos a buscar si podemos en la devolución de los importes abonados, si recuperar el servicio con posterioridad, es decir, lo que tienes pagado lo recuperas en los próximos meses, te hago una minoración de la cuantía de las cuotas y si no hay ningún acuerdo, en todo caso hay que devolver las cuotas si ese señor ya no quiere continuar con esa prestación que es el gimnasio. En cualquier caso, en tanto en cuanto dure el estado de alarma, no se pueden seguir cobrando cuotas que puedan estar domiciliadas en un banco en tanto no exista una situación de normalidad. Y ya estoy terminando, espero que lo hayamos podido, que se haya podido entender. Quería traer al final de la presentación unas medidas importantes que es en materia de arrendatarios de vivienda habitual. Aquí el Real Decreto Ley 11, el de ayer, publicado ayer en su artículo 4, establece que los arrendatarios de vivienda habitual que estén en situación de vulnerabilidad, y veremos luego qué es una situación de vulnerabilidad, podrán solicitar a un empresario que sea gran tenedor. ¿Y quién es el gran tenedor? La persona física o jurídica que tenga más de 10 inmuebles urbanos o que tenga esos inmuebles una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, ¿no? Aquí se está pensando en los fondos que se dedican al arrendamiento de vivienda habitual, las famosas SOCIMIs, que también se dedican al alquiler de arrendamiento habitual, o una empresa que tenga más de 10 inmuebles urbanos. El arrendatario podrá pedir el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Y aquí la ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice lo siguiente: el arrendador, cuando reciba esa petición del arrendatario, deberá, es decir, no es una obligación legal, deberá o reducir la renta en un 50% con un máximo de 4 meses de reducción, o una moratoria de hasta 4 meses, y esa moratoria luego se podrá recuperar en un plazo de 3 años sin intereses. Por tanto, vemos aquí como el Gobierno está aplicando de alguna manera lo que hemos venido diciendo anteriormente de la cláusula rebus sic stantibus, una fórmula para no desproteger tampoco al arrendador, exigirle un cierto esfuerzo que sea ese. Esta situación solamente es para los arrendatarios de vivienda habitual vulnerables. ¿Y qué se entiende un arrendatario en situación de vulnerabilidad?
pues aquella persona que esté desempleada, en los ERTEs que ha mencionado Belén, reducción de jornada, circunstancias similares que produzcan una pérdida de ingresos, y siempre que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere las 3 veces el IPREM. Yo he puesto aquí la cifra, he hecho el cálculo, serían 1.613,52 euros. Ahí se podría multiplicar si hubiera niños menores, personas mayores, discapacitados, se establece un índice que creo que es del 0,1, del 0,2, que incrementaría esa cantidad. Y además la renta rentaticia más los suministros básicos, es decir, si estamos entendiendo por suministros básicos, pues lo que es la luz, el agua, las telecomunicaciones fijas y móviles, o sea, esto es importante, y también si se pagan gastos de comunidad en virtud de ese contrato de arrendamiento. Entonces, la renta rentaticia resulte ser superior o igual al 35% de los ingresos que perciba esa unidad familiar. Entonces, esa persona en situación de vulnerabilidad, aparte de tener estos derechos de solicitar estas reducciones de renta o moratorias, también tendrá acceso a créditos, a financiación o ayudas del Estado y de las comunidades autónomas. Y termino, fuera de esos casos de grandes tenedores, también se podrá solicitar. El arrendador, en ese caso, propondrá las medidas que considere oportunas y si no fueran aceptadas por el arrendatario, este podrá acceder a las ayudas de financiación que he mencionado, ¿no? Entonces, y concluyo, y ya dejo paso a las preguntas. Fundamental de mi presentación, el tema mercantil, como hemos visto, la suspensión de los plazos para cumplir con la celebración de consejos de administración y de juntas, suspensión de los plazos para la formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales, y luego las 2 cláusulas fundamentales en materia de contratos, la fuerza mayor y la rebus sic stantibus, que deben analizarse en cada caso concreto, en cada contrato, y buscar una negociación con la otra parte para modular esas circunstancias onerosas, esas obligaciones onerosas del contrato. Sí. Y termino. Si queréis ya doy paso a Marino. O Jorge, perdón. Sí, hola Jorge. Jaime, ¿qué tal? Sí, hola a todos ¿qué tal? también. Dado que vamos un poco mal de tiempo y que nos hemos excedido un poco, las preguntas las vamos a enviar por email a cada persona que ha ido planteando una cuestión a lo largo de esta semana. O sea, que no os preocupéis porque una cuestión de tiempo no podemos entrar ahora en el debate. Muchas gracias al Club de Calidad, a Jaime, a Belén Fraga por este webinar y os enviaremos un email con las preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero simplemente reiterar el agradecimiento del Club de Calidad a Baciero, a Belén Fraga, a Jaime Beltrán, por vuestra intervención. Y nada, os esperamos en siguientes webinares y sesiones que haremos en los próximos días. Muchas gracias.